Hola, ¿cómo les va? Bueno, voy a hacer este video para explicarles un poco más acerca del proyecto. Estamos un poco cortos de tiempo, así que les pido por favor que ustedes para este viernes traigan hecho parte del programa. Si quieren pueden traerlo en un pendrive o si no, pueden traer una máquina de ustedes y lo vamos probando ahí. ¿Tá? La idea de este viernes es ver el avance que han tenido en el programa o cómo podemos avanzar ahí en clase. Bueno, les paso a explicar. Em, el proyecto consta de un práctico de física, en particular es un plano inclinado, ¿sí? Acá está un dibujo del equipo que vamos a usar. Esto es un plano inclinado, ustedes lo tienen que haber visto armado en el laboratorio. Un carrito, a ese carrito se le pone una banda que tiene claros y oscuros, se le llama cebra. Acá vamos a tener un sensor, ese sensor va a estar unido a un Arduino y ese Arduino a la computadora. ¿Ah? Bueno, algunos grupos se están encargando, por ejemplo, de modificar el ángulo del plano inclinado con un control remoto. Bueno, varios alumnos trabajando, otros de robótica están haciendo el sensor, cómo medir con el Arduino. Y yo en particular les voy a explicar qué tienen que hacer los informáticos. ¿Ah? El informático va a tener que hacer esto, lo referido a la computadora, el software. ¿Qué vamos a tener que hacer y qué se tiene que ver en el programa? Yo como usuario le voy a pedir a ustedes que el programa haga determinadas cosas. ¿Cómo lo diseñan? ¿Qué hay adentro de ese programa? Yo no lo voy a saber, a mí no me interesa. Lo único que me interesa a mí es que el programa sea lindo a la vista, fácil de usar, pero la parte de programación les corresponde a ustedes. Si necesitan 10 líneas o necesitan 500 líneas para que el programa haga algo, es problema de ustedes. Bueno, ¿cómo es esto? ¿Qué es lo que tiene que aparecer en la primera pantalla? Hoy les voy a explicar la primera parte, ¿verdad? En la pantalla tiene que aparecer el título, que es práctico, plano inclinado, y tiene que aparecer una foto o un dibujo del equipo que vamos a usar. Lo ideal sería que apareciera la foto del equipo una vez que esté todo armado, ¿verdad? Eso va a estar en estos días. Si ustedes no tienen la foto una foto real del equipo, bueno, hagan un dibujo, pueden poner y luego la modificamos por una foto real, ¿sí? Así que entonces en la pantalla tiene que aparecer el título, una foto del equipo y varias ventanas que son estas que están acá. Es decir, yo como usuario voy a apretar, por ejemplo, esta ventana y ahí se me va a desplegar un texto o se me puede ocurrir apretar esta ventana, se me va a desplegar otro texto y así sucesivamente. Bueno, las ventanas que tienen que aparecer, que adentro van a tener texto, sobre todo las primeras, son: primer ventana tiene que decir objetivo, ¿sí? Tal que si yo toco acá objetivos, yo usuario toco objetivos, me va a explicar los objetivos del práctico, que va a ser un texto, ¿verdad? Otra ventana va a ser fundamento teórico, otra procedimiento, materiales, valores experimentales, cálculos, gráficas. Este es el esqueleto del programa, digamos. Todas estas ventanas adentro van a tener otras cosas, ¿verdad? Bien. ¿Qué va dentro de estas ventanas? Lo vamos a llenar después, ¿sí? O sea, alguno ya se da idea de llenar algo, bárbaro. La primera es objetivos. Yo acá les puse bien resumido qué objetivos vamos a tener. ¿Qué vamos a calcular nosotros con este programa o con este dispositivo? Bueno, tenemos que calcular la aceleración que tiene este carrito al bajar por un plano inclinado. ¿Cuál es la fuerza de rozamiento que está actuando sobre este carrito? ¿Cuál es la velocidad que tiene al pasar justito por el sensor? O sea, ¿qué velocidad tiene el carrito al pasar acá? Que le voy a llamar velocidad inicial. ¿Y cuál es el coeficiente de rugosidad del plano inclinado? Esos son los objetivos que me voy a plantear. Y además quiero las gráficas de posición, velocidad y aceleración que tiene en carrito a medida que va bajando por el plano inclinado. Ven que todo esto es lo que hemos estado trabajando hasta ahora, ¿verdad? Bien. El fundamento teórico es explicar teóricamente qué principios físicos vamos a utilizar. Por ejemplo, acá vamos a utilizar la segunda ley de Newton, vamos a utilizar cómo se calcula el coeficiente de rugosidad a partir de la fuerza de rozamiento, o sea, voy a tener que hacer diagrama de fuerzas, eso que hemos hecho durante todo el año.
Bueno, esto acá podemos poner muchas cosas, después lo conversamos bien y vemos quiénes se van a ocupar de este punto. El procedimiento consiste en decir exactamente cómo se procede en el práctico, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, voy a poner uno, coloco el carrito en el riel y lo dejo, yo qué sé, deslizarse por el plano inclinado. Dos, bueno, eso lo van a saber bien ustedes, cómo activan el Arduino para que empiece a medir el tiempo. ¿Ah? O sea, el procedimiento es contar todo lo que uno tiene que hacer para poner a funcionar este equipo. Materiales. Bueno, los materiales es el plano, el carrito, la cebra, esto se llama cebra, es un acetato en claros y oscuros, una cebra, sensores, computadora, Arduino, bueno, y lo que utilicen ustedes, por ejemplo, para modificar este ángulo, los que estén haciendo robótica eso, ¿verdad? Bien. Luego hay punto 5, es valores experimentales. Acá la máquina me va a tener que pedir cosas, ahora van a ver. El 6 son cálculos, que lo va a hacer todo el programa. Y el 7 son las gráficas. ¿Tá? Esto es lo que debería aparecer en la primer pantalla de mi programa. Esto va con título lindo, con letras de colores, con algún fondo de colores atrás. Las ventanas pueden estar iluminadas. Bueno, ahí se los dejo toda la creatividad de ustedes. ¿Sí? Bien. Ahora yo les voy a explicar qué va a haber adentro de estas ventanas. Ya expliqué esto, o sea, repetimos. Tanto objetivo, fundamento teórico, procedimiento y materiales, va todo texto, o sea que son las ventanas fáciles de completar adentro, ¿no? Estamos claros que yo aprieto objetivo, se me abre otra pantalla y me dice todos los objetivos. Aprieto fundamento teórico y se me hace otra pantalla, abro otra pantalla que me explica todo el fundamento teórico, ¿verdad? Bien. ¿Qué pasa si yo toco valores experimentales? Yo, usuario, abro la ventana de valores experimentales. ¿Qué me tiene que aparecer? Bueno, en valores experimentales la máquina me tiene que pedir lo siguiente. Me tiene que decir que ingrese la masa del carrito. Entonces yo, usuario, voy a escribirla acá o acá, dependiendo si sé la masa del carrito, en gramos o en kilogramos. Cuidado que para hacer los cálculos la masa que se usa es la de kilogramos, pero si yo elegí la de gramos, por ejemplo, si yo sé el valor de la masa de carrito en gramos, la máquina internamente me lo tiene que pasar a kilogramos. Recuerden que gramos dividido 1000 me dan kilogramos. Luego me va a pedir que ingrese el ángulo de plano inclinado, ¿tá? Entonces ahí yo le voy a decir, y después ingrese los valores experimentales de tiempo. ¿Cómo funciona esto? A ver, a algunos se los expliqué en clase, creo que a todos, pero bueno, por las dudas, ¿qué es lo que va a pasar? Este carrito va a bajar por el plano inclinado. Como el plano está inclinado, cada vez va a ir más rápido, o sea, la velocidad va a ir aumentando. ¿Qué va a hacer este sensor? Este sensor va a detectar el primer oscuro que vea, o sea, este que está ahí, ¿verdad? Entonces ahí me va a activar el cronómetro. Y cada vez que vea un claro y un oscuro, el sensor va a tomar valores, ¿sí? Mediante el Arduino, y voy a obtener el tiempo que demora el carrito en atravesar toda esta línea, esta cinta. O sea, esos valores de tiempo, como la cinta está pegada al carrito, o la cebra está pegada al carrito, ¿sí? Si yo determino el tiempo que demora la cebra en pasar por acá, estoy determinando el tiempo que demora el carrito en ir pasando por diferentes lugares. ¿Ah? Esa es más o menos la idea, ya se las había explicado en clase. Volvamos de vuelta a esto. Una cuestión más. Hay una comunicación acá entre el Arduino y la computadora. Es decir, lo ideal sería de que el Arduino levante los datos, ¿sí? De tiempo, de ángulo, y se los pasara directamente a la computadora. Bueno, esa comunicación Arduino-computadora sé que también es parte del proyecto, pero por si no nos da el tiempo de hacerlo, vamos a imaginarnos que esto acá lo tenemos cortado por ahora, ¿sí? Y la computadora me va a pedir todos los datos que obtiene el Arduino. O sea, no los va a mandar directamente porque nos va a faltar esta conexión, al menos al principio. Si algún grupo lo logra hacer, bueno, es más fácil, quedaría más lindo el programa también, ¿verdad? Bien, entonces vamos a suponer que la computadora me va a pedir esos datos. ¿Ah? Entonces, ¿qué datos me va a pedir la computadora? Me va a pedir, esta tabla tiene que aparecer, ¿sí?
Las cintas van a tener 12 puntos, la cebra tiene 12 puntos, que ahora se los explico en la otra página, ¿tá? Y yo, usuario, voy a tener que anotar los distintos tiempos. O sea, se anotan los valores de tiempo. ¿Quién me da estos valores de tiempo? Me los da el Arduino. ¿Ah? Así que esta tabla, estos puntos van a estar ya en la tabla fijo y yo voy a tener que ingresar a mano T1, T2, T3, T4, T5, todo eso, mientras no logren hacer la comunicación del Arduino a la computadora, ¿verdad? Que sería que o sea, que el Arduino me mande toda esta tabla y yo no la tenga que escribir a mano. Bueno, bien, ¿de dónde surge esa tabla? ¿O cómo la vamos a hacer? Ahora nomás se las explico. Eso es donde, volvamos para atrás un poquito, ¿ven? Donde dice valores experimentales, cuando yo aprieto esta ventana, se me abre esta otra pantalla, me pide todos estos datos, los ingreso, ¿tá? Y ahí quedo. Bien. Cuando le digo que quiero que me haga los cálculos, ¿qué se me tiene que desplegar en la pantalla? Bueno, me tiene que decir, la aceleración del carrito es tanto, la velocidad inicial del carrito es tanto, esta es la velocidad al pasar por el sensor, la primera de todas, la fuerza de rozamiento del carrito vale tanto y el coeficiente de rugosidad vale tanto. ¿Tá? Esta es la ventana que se me aparecen los cálculos. Ahora, ¿cómo hace la computadora estos cálculos? Bueno, eso va a estar adentro en el programa. Yo lo que voy a ver es esta pantalla. Yo, usuario, veo esta pantalla. ¿Sí? Ahora, todos los cálculos son parte del programa. Vamos a empezar un poquito con esos cálculos, que es, si se quiere, la parte más complicada. ¿Tá? Entonces, yo voy a suponer unos valores. En el práctico yo voy a poner cualquier valor, ¿sí? Pero ahora, para mostrarles qué cuentas tiene que hacer la máquina, voy a poner valores fijos. ¿Sí? Vamos a suponer, por ejemplo, que la máquina, cuando me pidió a mí que ingrese la masa del carrito, ahí en ingrese valores, en esta parte, en valores experimentales, ¿tá? Cuando me pidió la masa del carrito, vamos a suponer que yo ingresé 500 gramos. Recuerden que internamente este valor la máquina me lo tiene que pasar a kilogramos. Me pide el ángulo, vamos a suponer que le pongo 30 grados. Y cuando me pide todos los valores del tiempo, vamos a suponer que esta tabla, esto aparece ya en mi tabla, y esto es lo que yo digito, estos tiempos que están acá. ¿Tá? Vamos a suponer que estos son los tiempos que hice el práctico, y estos son los tiempos que tengo que digitar. ¿Qué son estos tiempos que me va a pedir? O sea, ¿qué mide el Arduino? Esta es la cebra, ¿verdad? Y acá está el sensor. Por acá está el sensor. Esta cebra se está moviendo para allá, en plano inclinado, ¿verdad? En realidad viene para abajo, ¿tá? Yo la puse horizontal, y vamos a explicar un poquito qué mide el Arduino. A la cebra le voy a poner puntos, que es esto que están acá, ¿sí? El punto 1 es el primer oscuro. La cebra va a estar, la primera zona va a estar oscura porque va acá a activar la medida del sensor. Entonces le voy a llamar punto 1 cuando empieza el primer oscuro, punto 2 cuando empieza el segundo oscuro, punto 3 cuando empieza el tercero oscuro, y así sucesivamente. Más o menos las cebras van a tener estos 12 puntos que están ahí marcados, ¿sí? Y en la zona oscura va a medir medio centímetro, la zona clara también medio centímetro. Quiere decir que del punto 1 al punto 2 es una distancia fija que va a ser de 1 centímetro. ¿Tá? Entonces, ¿qué es el tiempo 1? El tiempo 1, que es el primer valor, es cuando se activa el cronómetro. Es este que está acá. O el contador de tiempo del Arduino, ¿verdad? Ya le voy a decir cronómetro nomás. Perfecto. Activo el cronómetro, es el T1, que va a ser 0. ¿Ah? ¿Qué es el tiempo 2? El tiempo 2, el aparato lo va a medir desde acá hasta que empieza la otra zona oscura. Ahí lo tienen en chiquitito. ¿Tá? A ver si puedo agrandar un poquito esto. Bueno, ahí me quedó medio chico. El tiempo 1 va desde acá hasta acá. Perdón, el tiempo 1 es el inicio, es 0. Ahora sí, el tiempo 2 va desde el punto 1 hasta el punto 2. Es el tiempo que demora en pasar desde el 1 hasta el 2. Ese es el tiempo 2. El tiempo 3, que es es desde el punto 1 hasta el punto 3.
El tiempo 4 es desde el punto 1 hasta el punto 4, que es este que está acá. ¿Me explico? Los tiempos son sumativos, el aparato mide la suma de los tiempos, ¿sí? Entonces voy a tener esta tabla, ¿ah? Pero esto me lo da el Arduino y yo simplemente lo anoto en el programa. Bien. A su vez voy a tener lo que se llaman tramos. El tramo A va del punto 1 al punto 2. El tramo B va del punto 2 al punto 3. Acá le agrandé un poco la misma figura que esta para que se vea un poquito más, ¿verdad? Y ya les había dicho que el delta X entre el punto 1 y el punto 2 es 1 centímetro, entre el 2 y el 3 también, entre el 3 y el 4 también. ¿Está? Bien. Entonces, ¿cómo siguen los cálculos? Bueno, si ustedes se fijan, yo voy a tener medidas del tiempo, ¿verdad? Y sé valores de distancia, de desplazamiento. Entonces, ¿qué era la velocidad media? La velocidad media es una especie de promedio de velocidades en un tramo. No es una velocidad instantánea, no es la velocidad que me marcan un auto, por ejemplo, me doy cuenta kilómetros de un auto que me dice, bueno, vas 80 kilómetros por hora y después vas 81, o sea, esas son velocidades instantáneas, porque es la velocidad en un instante, en el ahora, ¿tá? Una velocidad media es como una especie de promedio de velocidades y siempre es en una distancia, en un determinado desplazamiento. Entonces, ¿qué pasa? La velocidad media, dijimos, es distancia dividida tiempo. Si yo quiero calcular la velocidad en el tramo A, la velocidad media en el tramo A, que va desde el punto 1 al punto 2, voy a tener que dividir el delta X, que ya dijimos que es 1 centímetro, ¿sí? Dividido el delta T, que es el tiempo que demora en pasar del punto 1 al punto 2, ¿verdad? Tiempo 1 a 2, el delta T 1, 2. Acá lo tenemos, ¿ves? Velocidad A es delta X 1, 2, delta T 1, 2. Bien. ¿Cómo se calcularía eso en base a esta tabla? ¿Ah? Si yo quiero la velocidad media en el tramo A, o sea, ¿cuál es la velocidad promedio en este tramo? ¿Cuál es la velocidad promedio después en el tramo B, en el tramo C, D? Es hasta el tramo K, ¿verdad? Bueno, si yo quiero la velocidad promedio en el tramo A, tengo que dividir 1 centímetro, que pasado a metros es 0,010, entre el tiempo que va desde acá hasta acá, que es T2 menos T1, o sea, T2 menos 0, ¿verdad? O sea que yo la cuenta que haría es 0,010 dividido el T2, que es 0,0262 en este caso, dividido 0. Y con eso obtendría el valor de la velocidad en el tramo A. ¿Tá? Ahora, el programa, quiero que me exprese esta velocidad después con 2 cifras solamente. ¿Tá? Así que el valor de la velocidad ahí va a ser 0,38. Bien, ¿cómo va a ser la velocidad en el tramo B entonces? Y bueno, la velocidad en el tramo B va a ser la distancia del tramo B, que vuelve a ser 1 centímetro, porque el tramo B va del punto 2 al punto 3, eso es 1 centímetro, dividido el tiempo que demora en pasar del punto 2 al punto 3. Y el tiempo que demora en pasar del punto 2 al punto 3, fíjense en este dibujo, tiempo que demora en pasar del punto 2 al punto 3, tengo que, para encontrar ese tiempo, tengo que restar T3 menos T2. O sea, si yo resto el tiempo que demora en pasar de acá hasta acá, le saco el tiempo que demora de ir de acá hasta acá, voy a tener el tiempo en este pedacito, ¿verdad? El delta T, entre 2 y 3. Por eso tengo que ir restando los tiempos. O sea, la velocidad B es T3 menos T2. ¿Ven? Bien, y ahí voy calculando las velocidades por tramo. Ahora, esto que estoy haciendo manual, yo quiero que me lo haga el programa para una tabla cualquiera, ¿verdad? Yo acá puse un ejemplo de una tabla, pero cuando hagamos el práctico esto va a ser otra tabla. Y estas cuentas son las que ustedes tienen que programar para que me las haga la computadora y no las tenga que hacer yo todas a mano. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que se cumple es lo siguiente. Esa velocidad media, que es un promedio de velocidades entre el punto 1 y 2, lo que yo dije, por ejemplo, que es la B sub A, que es 0,38, se cumple que 0,38 metros por segundo es la velocidad que tiene el cuerpo justo cuando está pasando por la mitad del intervalo o del tramo 1-2. O sea, la velocidad media del tramo A
coincide con la velocidad instantánea, o sea, la velocidad exacta que tendría el cuerpo acá en el punto medio, ¿sí? Así que la velocidad media es la velocidad instantánea en el punto medio del tramo. ¿Por qué necesito yo velocidades instantáneas? Y bueno, porque las gráficas de velocidad en función del tiempo son todas con velocidades instantáneas, no con velocidades medias. A la física estos valores de velocidades medias no nos sirven mucho, más que para hacer esto que estamos haciendo ahora. Así que repito, esa velocidad media en el tramo A, que es la velocidad promedio entre 1 y 2, coincide con la velocidad exacta que tiene el cuerpo en acá, en el medio. ¿Ah? Bien. Entonces, volvemos a esto. Estos cálculos los tienen que programar ustedes para que los haga la computadora internamente, ¿sí? Vamos de vuelta acá. Entonces, internamente la máquina va a tener que tener esta tabla, es decir, me va a calcular todas las velocidades instantáneas en cada tramo y me las va a poner acá, interno, ¿sí? Y además, me va a calcular en qué tiempo se cumple eso. Bueno, miren un poquito. A ver, volví a escribir lo de las velocidades, acá agrandé un poquito el dibujo. Les dije que el tiempo 2 va del punto 1 al punto 2, es este que está acá. Calculo la velocidad media como delta x sobre delta t, ¿verdad? Y esa velocidad media es la velocidad acá, justito en el medio. Ahora, ¿en qué instante se cumple eso? Bueno, ¿cómo calculamos ese instante? Ese instante, esa velocidad instantánea se da justito acá, que se calcula como el tiempo 1 más el tiempo 2 dividido 2, ¿verdad? Es el promedio de los tiempos. O sea, esa velocidad en B, voy al tramo B, por ejemplo, que es entre 2 y 3. Yo calculo el delta X entre el delta T y tengo esa velocidad, que la voy a poner acá en esta tabla. Ahora, ¿en qué instante se da esa velocidad instantánea? Y bueno, tengo que hacer en este instante, que va a ser T2 más T3 dividido 2. ¿Ah? T2 más T3 dividido 2. ¿Sí? O sea, este valor más este valor dividido 2 es cuando justito se da esa velocidad instantánea. Entonces ustedes tienen que, por un lado, calcular estas velocidades haciendo delta x sobre delta t. Y por otro lado, a cada una de estas velocidades se le asigna un instante de tiempo, ¿sí? Que lo calculan haciendo t1 más t2 dividido 2, t2 más t3 dividido 2, y así sucesivamente. Esto también lo tiene que hacer la computadora internamente, ¿verdad? ¿Por qué es tan importante estos valores? A ver si ustedes recuerdan qué es lo que estuvimos viendo. Y bueno, porque si yo hago una gráfica de estos valores de velocidad, que ahora sí son velocidades instantáneas, esta ahí viene de velocidad instantánea, ¿verdad? Es la velocidad que tendría, por ejemplo, si yo le pongo un cuentakilómetro al carrito, ¿sí? Un medidor de velocidad al carrito, bueno, el carrito me va a decir que a los 0,013 segundos de iniciado el movimiento, el carrito tiene esta velocidad. A los 0,036 segundos de iniciado tiene esta velocidad. A los 0,055 tiene esta velocidad. O sea, esto es como tener un cronómetro pegado al carrito y estos son los valores de velocidad que me daría un velocímetro pegado al carrito. ¿Ah? Bien. Vuelvo a esto. ¿Cómo seguirían los cálculos? Y bueno, yo tendría que acá, si yo hago una gráfica de velocidad en función del tiempo con estos valores de velocidad y con estos valores de tiempo, la gráfica sería esta, eso que tanto practicamos, ¿sí? Y de una gráfica de velocidad en función del tiempo yo saco dos valores. De la pendiente voy a sacar la aceleración del carrito, que es uno de mis objetivos. Y de la ordenada el origen, o sea, este valor que está acá, el punto de corte de la recta con el eje vertical, va a ser la velocidad inicial del carrito, o sea, la velocidad con la que el carrito pasa vamos a volver un poquito, pasa por acá, ¿verdad? Bueno, vuelvo a repetirles, ustedes para el viernes, este viernes tendría que entrarme hecha las ventanas, si la pueden decorar mejor, si no, no importa. Esto es el esqueleto, por decirle de alguna manera. No le pongan nada todavía acá adentro, pero sí empecemos a ver, a ponerle cosas adentro de los cálculos. Sí, la parte de valores experimentales, eso tiene que estar hecho, o sea, esto tiene que estar planteado, que al apretar la ventana de valores experimentales me pida la masa, me pida el ángulo, me pida esta tabla, ¿tá? Y una vez que tengo hecho eso,
si yo aprieto cálculos, bueno, que me aparezcan estas ventanas y ahí internamente vamos a hacer todos los cálculos, eh, empiecen a pensar o ya traigan hecho, si yo ingreso esta tabla, cómo la máquina internamente me va haciendo todos estos cálculos. ¿Tá? Esta parte se las explico en otro video. Cómo sigue a partir de esta tabla, cómo seguimos, se los explico en el próximo video. Bueno, me despido. Miren que esto es urgente, es el proyecto Ceibal para el viernes. Si pueden llevar máquinas a la clase, mejor. Yo voy a disponer todo el viernes para hacer esto. Bueno, un beso para todos. Chau, chau. Ah, me olvidé algo importante. El que haga el proyecto se libera de la prueba semestral final, ¿verdad? Les cambio este proyecto por la prueba semestral. Si hay gente que no hace proyecto, bueno, que no se junta con nadie para hacer el proyecto, hará la prueba semestral última, ¿está? Bueno, les mando saludos. Hasta luego.